PDF, en formato PDF y compartidas para el taller transversal. Entendiendo que el taller lo componen cuatro cátedras, pero que es un solo taller. Hoy estamos acá trabajando juntos. Y por eso también quería presentarles la charla que tuvimos, más que charla, prácticamente fue una clase teórica por parte de Donatella Capdevila, de Luisa Milano y también de Abril Vidriera, que hoy no pudo acompañarnos y que hoy van a, a repetir la charla que tuvimos ayer en nuestra cátedra. Ellas son alumnas de tesis, lo que ustedes denominan tesis. Nosotros tenemos en Rosario proyecto final de carrera, y el año pasado el taller de proyectos que presido tomó la decisión de trabajar con el caso de estudio movilidad territorial y regional de Rosario, y entonces las tres modalidades: aire, por supuesto que es aeropuerto, tierra, tren, y río, agua, que es la estación fluvial. Y de esa manera, con ese laboratorio, tomar antecedentes para poder procesarlos y también experimentar, ir probando para verificarlo y llevarlo adelante ahora en el quinto curso, obviamente acomodando las exigencias de acuerdo al nivel también de aprendizaje. Así que bueno, esta charla tiene que ver más con lo específico del caso de estudio, con premisas que tienen, que se asocian con los datos duros, con flujos de circulación, con medidas con referencia a las embarcaciones, en los flujos con las cantidades que tienen que ver al movimiento de personas y de vehículos, como así también otros datos técnicos propios e inherentes al programa y al caso de estudio. Así que no más que eso, volver a repetir que estoy muy a gusto en representación de toda la cátedra. Quiero evitar la palabra taller porque el taller somos uno solo en este momento, 4 asignaturas, 2 regiones bien identificadas con su geografía: la geografía mediterránea, la geografía del borde, la geografía fluvial, la geografía del río, que es Rosario, y disfrutar con ustedes el próximo cuatrimestre, es decir, el adelanto, digamos, de este cuatrimestre, próximos meses, para poder culminar en una reflexión crítica todos en conjunto, como lo hemos hecho el año pasado. Donatella y Luisa, el estrado es de ustedes. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha Hola, bien? buenas tardes. Sí, yo te escucho, pero no sé si los chicos. Bueno, comparto acá la pantalla. Perfecto, se escucha. Genial. Buenísimo. Bueno, em, como comentaba Ale recién, y creo que en la charla que ya estuvieron viendo por YouTube, esto no sé si se está viendo, no me Sí. está dejando ponerlo en ventana completa. A ver, ahí está. Ahora Bueno, sí. nosotras durante el año pasado desarrollamos nuestro proyecto final de carrera. Somos en realidad 4 alumnas las que hicimos esta investigación y lo pusimos en conjunto en esta presentación. Mi compañera es Abril Vidriera y la compañera de Donatella es Ana Belluccini. Y bueno, les queríamos contar un poco las conclusiones que fuimos llegando, más que nada en los aspectos técnicos, después de investigar mucho, porque es un programa que no tenía muchos antecedentes, por más de que nuestra ciudad esté al lado del río. Rosario tiene una historia de idas y vueltas y una relación con el río que fue creciendo con el tiempo, y aunque parezca muy loco por la magnitud del río y lo que significa nuestra historia y todos los barcos que recibe,
no pasan tantos pasajeros, sino que es todo carga. Así que bueno, el año pasado en este plan integral de movilidad, la propuesta de la cátedra fue desarrollar estos tres modos de transporte. Nosotras trabajamos en lo que es la estación fluvial, que se puede ver acá en la axonometría, no sé si se ve mi cursor, pero Sí, es el se ve. extremo, bien, lo negro sería el agua, y esto está conectado con un monorriel que tiene un par de paradas a lo largo de la ciudad, con lo que sería la estación de trenes y colectivos y el aeropuerto, que es lo único que existe, pero que bueno, proponía una ampliación y un nuevo proyecto. Lo que nosotros hicimos al principio cuando comenzamos a estudiar todo esto fue ir a lo que es el puerto en Rosario, un poco la historia y cómo se fue modificando también la ciudad en base a eso. La ciudad nace prácticamente gracias a su llegada desde el río y del puerto. En 1850 se crea el puerto y las aduanas, y a partir de ahí la ciudad empezó a crecer cada vez más y siempre el eje de crecimiento fue ese. En la década del 60 se traslada al puerto. Al principio estaba en este puntito rojo que está acá, que es el que recibía la línea Rosario-Córdoba de ferrocarriles de forma más directa, y de ahí se exportaba hacia todo el mundo. Pero como quedó en el centro de la ciudad y a medida que la ciudad fue creciendo, se trasladó hacia el sur. Y este lugar es en donde el puerto está ahora, y es en donde nosotras trabajamos como sitio para poder implantar la estación fluvial, y la propuesta como dato de la cátedra es que ese puerto vuelve a trasladarse más al sur todavía, eh, y nos deja ese espacio libre que todavía tiene más relación con la ciudad y con el paseo de la costa. Estas son algunas fotos de este paisaje industrial que nace a partir del puerto y del transporte de los cereales. Por acá están los silos, que son un icono bastante significativo de la zona. Nosotros desde la facultad lo vemos porque desde la barranca la vista hacia los silos es icónica. Eh, y este es el sitio Bueno, que creo, y entendí que ustedes también lo van a trabajar, algunos. Esta es nuestra facultad. Esto es todo lo que es el predio de la Siberia del CUR. Por acá tenemos como dato proyectos finales de carreras también de la cátedra que proponen ampliación de estos espacios educativos. Este es el Parque Urquiza. Este es el proyecto de Niemeyer del Puerto de la Música, que no existe, tampoco está construido. Por acá está el CONICET, y también hay algunos proyectos de la cátedra de ampliación del CONICET. Y estos son estos hilos que se veían en la foto, y todos estos son galpones del puerto existentes que se estarían trasladando hacia la derecha de la pantalla, más al sur de la ciudad. Acá hay algunas fotos de estos edificios. Acá se ve cómo el Parque Urquiza interactúa con el río de la Barranca. Es una parte de la ciudad en la que la Barranca corta bastante la relación directa con todo esto. Las vistas son espectaculares, pero para el peatón es bastante complejo llegar del otro lado, entonces también era una cuestión a trabajar, todo lo urbano. Y acá se puede entender un poco mejor en axonometría el paseo de la costa de Rosario, que arranca bien al norte, prácticamente donde estaba el puerto inicialmente. Fue creciendo y fue llegando y conquistando cada vez más terreno, y la idea sería que ahora esto también formara parte de todo este paseo y que sea accesible, porque hoy con el puerto no se puede acceder. Eh, bueno, ¿No? un poco, sí, ahí estoy. Ah, Eh, no, bueno, vas a tener que ir pasando vos, ahí está. Bueno, un poco la investigación también que fuimos haciendo y cómo llevamos a cabo el programa. La estación fluvial la dividimos en diferentes escalas en cuanto a los pasajeros que iban a llegar, sea escala local, escala interurbana, nacional e internacional. Y dependiendo de eso, a dónde, digamos, los diferentes puntos, ahí está, que iba a ser el recorrido de las diferentes escalas, y también un poco, dependiendo del tipo de escala, los tipos de controles que vos necesitabas ir pasando, digamos, para poder eh, embarcar, digamos, a los diferentes tipos de barcos.
Un poco acá hicimos una búsqueda de diferentes tipos de barcos y cruceros, que bueno, teníamos la llegada del buquebús, que iba a ser escala nacional e internacional, el crucero fluvial, que teníamos planteado que vaya, digamos, sea también internacional porque iba a llegar hasta Paraguay, y después los transportes nacionales, 2 tipos de barcos más, y a partir de digamos, de las características de cada uno, podíamos, digamos, sabíamos cuántos pasajeros iban a ingresar y cuántos autos también ingresaban en cada barco, sería, porque esos son datos a tener en cuenta para después pasar a lo que fuimos concluyendo como el programa específico de la estación. Claro, nosotras partimos de los buques para poder dimensionar esta estación, porque buscando referentes y analizando casos de estudio de otras ciudades, nos dimos cuenta de que no era muy común tener un nodo fluvial en donde llegaban barcos de distintas escalas y distintos alcances tan diversos. Entonces fue un desafío poder entender cómo se relacionaban, porque todos los aspectos técnicos de las medidas, las maniobras para poder estacionar, cómo son abastecidos, cómo embarca la gente, los niveles del río que también fluctúan un montón, fueron datos fundamentales para poder desarrollar el programa y el diseño de la estación. Claro, porque la Eh, realidad es que de la estación, digamos, local, que es por ahí más la que está en constante, digamos, movimiento de flujo de personas, no es nada que ver la escala de los barcos que llegan digamos, a la estación local que los que van a llegar a la estación nacional e internacional. Más allá de las dimensiones del barco, también es la cantidad de gente que ingresa en el momento que llegan, digamos, los buques nacionales e internacionales a la cantidad de gente que llegarían en los buques que vienen solo en la estación local, o que es más una estación como si fuera, capaz más como si te vas tomando un colectivo, que es una cosa como mucho más rápida y con muchos menos controles. sí, vuelvo un segundo a esta diapositiva. Sí, Acá no están estas lanchas más pequeñas que son las de transporte local o no. interurbano, son las de mayor escala, estas que se ven acá. Y son las que tendrían este alcance mucho mayor y que por ende también reciben muchos más pasajeros y equipaje, abastecimiento, etc. El programa, cuando lo empezamos a estudiar, nos dimos cuenta de que había distintas formas de clasificar estas naves que llegan. Se podía clasificar según el destino y el recorrido que hacen, que era esta cuestión de la escala y el trayecto nacional, internacional, local o interurbano, o lo que luego terminamos adoptando, que era la escala de los buques directamente, que es la escala grande o la escala más pequeña y que por las necesidades técnicas podían agruparse en las zonas de espera que cambiaban. El programa general o sea, se compone de un hall principal que recibe a todas las personas que llegan a esa estación, también a las personas que acompañan a la gente, despiden a la gente, que también utilizan cualquier tipo de servicio como el restaurante o los locales comerciales. Y luego nos metemos más de lleno en lo que es la estación local y la estación nacional e internacional con algunas especificaciones particulares. Sí, por ahí. En la estación también general teníamos un hall que lo hicimos a digamos, la superficie total de los metros cuadrados, sumando la cantidad de pasajeros que llegaban, ya sea de los barcos locales y de los barcos nacionales e internacionales. Eso puede ser solamente un hall, o también se puede llegar a dividir, a lo mejor en 2 estaciones, si se quiere, una local y una internacional nacional. Después, bueno, en el programa local, también sí, el hall, bueno, también dependiendo de la cantidad de los pasajeros. Eh, bueno, teniendo también en cuenta el check-in, las boleterías, también locales comerciales, oficinas administrativas. Eh, bueno, también una sala de uso de tripulación, y tuvimos en cuenta en el muelle, digamos,
de las embarcaciones, una simultaneidad aproximadamente de 5 embarcaciones en simultáneo y, bueno, una red que se podría tener como una guardería también de 30 lugares para amarrar 30 embarcaciones. Y en el nacional e internacional, la escala obviamente es mucho mayor porque llegan más cantidad de personas. Y también lo que es muy importante es que acá hay que tener en cuenta todos los controles que se necesitan para llegar a la sala de embarque, teniendo, bueno, primero el check-in, después los controles internacionales de migraciones y aduanas, y después recién llegar a la sala de embarque, y al revés, bueno, la sala de desembarque, controles y retiro de equipajes. Lo que pasa en esta estación, que por ahí al principio nosotras tratábamos de hacer la analogía con un aeropuerto o con una estación de tren, es que está combinando dos flujos constantes. Uno es el flujo de la estación local, que es un flujo mucho más dinámico, que recibe más gente todos los días, pero de una manera más pausada, entonces necesita una menor escala, pero es el más constante, y al mismo tiempo es un flujo mucho más directo, tiene muchas menos pausas, no tiene controles exhaustivos, ni consta de un espacio para tener equipaje muy grande, porque se entiende que es un movimiento y un traslado mucho más cotidiano. Cuando pasamos al nacional e internacional, se habla de un flujo sin retorno, que este sí es parecido al del aeropuerto, que consta de estas instancias en donde vos ya no podés regresar. O sea, una vez que hiciste el check-in, que haces, le entregas tu equipaje, que ese equipaje después lo van a subir a la nave, vos pasas por todos los controles de seguridad, migraciones, aduana, y tu destino final es estar arriba del barco. Entonces es como que es unidireccional, tanto a la ida, como o sea, en el embarque, como en el desembarque, pero estos flujos no se cruzan y no se interrumpen. Eh, Bueno, ahí sí, lo que era importante también, que está como acotación al costado, que no sé si se llega a leer bien ahí desde el Power, es que todo el tema de check-in y los controles, más allá del puesto, digamos, de check-in o de controles, se tiene que tener en cuenta una acumulación de gentes en la fila de personas esperando a llegar a hacer el check-in o los diferentes controles. Entonces son lugares bastante amplios por el tema de que cuando, digamos, la gente llega, va a ser toda la gente haciendo el check-in, después toda la misma cantidad de gente haciendo los controles, la migración es aduana, y después, bueno, hasta que llegan a la sala de embarque, pero hay que tener en cuenta la acumulación de gente en los diferentes tipos en los diferentes pasos, digamos, de los exacto. controles. Este flujo es mucho menos constante. La simultaneidad que nosotras propusimos como dato cuando armamos el programa de nuestro proyecto final es que pueda haber en simultáneo dos barcos de gran escala, buquebús y uno nacional, por ejemplo, pero en realidad para lo que es Rosario eso es bastante ambicioso, eso no va a estar siempre en simultáneo. Entonces es como que la estación durante un montón de tiempo del día y de la semana es un espacio muy grande que recibe muchísima gente en un momento determinado y que después se vacía y es como un flujo con una carga mucho mayor, pero mucho menos constante que los demás transportes que estuvieron trabajando nuestros compañeros. Entonces, tiene una lógica bastante diferente. Y después, bueno, acá también como otra acotación de la sala de embarque y desembarque cuenta con mangas para conectar a estos buques de gran escala, que la local no lo tiene, porque se accede caminando y nada, lo explicamos más adelante, pero tiene algunas cuestiones técnicas complejas de los niveles del río y cómo eso abastece el barco. Y después hay toda una parte de infraestructura que acompaña a la estación, que tiene que ver con el estacionamiento, que puede ser de la gente que va a dejar a alguien que se va, que estaciona el auto, se baja y lo espera y se vuelve a ir. Puede ser de gente que deja su auto ahí, hace un viaje, vuelve y su auto lo sigue esperando. Y también hay un espacio que es muchísimo espacio y que es muy importante tenerlo en cuenta, que es el área de embarque de autos o desembarque de autos al buquebús. Nosotras calculamos según cuántos autos entran en la nave,
que tendría que haber espacio para que 135 autos lineales estén esperando antes de que se puedan subir al barco. Acá hicimos algunos diagramas al principio de toda esta investigación de cómo eran estos flujos, de cómo desde la ciudad, a partir de cualquier medio de transporte, vos podías llegar hasta el hall, en donde encontrabas la información necesaria, podías comprar tu ticket y subirte al barco en caso de la estación local. O sea, es un flujo bastante lineal y no muy complejo. Pero cuando pasamos al de la Estación Nacional e Internacional, empieza a suceder esto que nombrábamos antes, el flujo de no retorno, en donde a partir de estos controles esa línea no puede volver hacia atrás y el retorno tiene que ver con otro circuito en donde vos tenés que volver al principio, pero sin poder pasar de nuevo por todas estas instancias que, que se están recorriendo en un sentido o en el otro y no pueden ser simultáneas. Después, teniendo en cuenta los niveles de agua del Paraná, el nivel cambia muchísimo, es muy fluctuante. Entonces, estudiar cómo accedemos a los barcos es toda una problemática. La manga que accede a la puerta de embarque, en este caso es el buquebús. Estos fueron los estudios que hicimos analizando un poco las bajantes y las uy, se me trabó. Y los momentos en que estuvo más alto en los últimos años. El dato que nos da el ENAPRO, que es el ente portuario, es que hay una fluctuante de 6 metros que debe ser tenida en cuenta porque entra dentro de los parámetros normales. Entonces, lo que nosotras estuvimos estudiando era cómo hacer para que desde la estación hasta la puerta de la nave este desarrollo de la manga y pueda recibir este cambio de pendiente sin dejar de ser reglamentaria y cubriendo con las necesidades de una circulación pública. La manga consta de una primera parte que se conecta directamente con el edificio. En este caso, el edificio está sobre el borde de la barranca. Esta primera parte se llama estabilizador, que es lo que está sostenido por unas columnas y ya está por fuera del edificio. Y luego está la manga, que Se con necesita este aproximadamente elevador, entre 30 y 40 metros para que la pendiente sea reglamentaria. con ese elevador va variando y luego tenemos luego un estabilizador, que es lo que conecta con el buque. Dependiendo de la escala de los barcos, a donde se encuentran también las puertas, en este caso que es el del buquebús, está a 8 metros desde el nivel de pelo del agua. Entonces, bueno, esto fue un poco lo que nosotras fuimos probando, porque es un elemento bastante importante en la fachada del edificio y también es muy característico. Bueno, acá esto es, como dijo mi compañera, una información que nos pasó el ENAPRO, que se puede ver el corte transversal de la, a ver, voy a ver si puedo. Este sería el corte transversal del muro contenedor de la parte de la barranca, digamos, ustedes no lo deben conocer, pero si van desde el río, el muro de contención que se ve, ahí está, ahí se ve un poco, sería todo, sería todo este. Y todo este terreno es terreno tierra ganada, digamos, porque luego que se hizo el muro de contención, es todo terreno rellenado, digamos. Así que eso es que hay que tener en cuenta porque voy a sacar el. No podés borrar. No. Ay, Sí, es prácticamente como si nosotros siguiéramos construyendo sobre el agua. Hoy en día hay partes, acá se puede ver en la diapositiva anterior, están sostenidos por arcos que fueron rellenados, pero en verdad cuando hay bajante hay momentos en el que eso está hueco, hay momentos en que el agua está presente, entonces no es un suelo, no es un no es un suelo suelo común y firme, o estable. sea, es Exacto. bastante. Hay que tener en cuenta también la estructura de esas, de esos proyectos, Sí, porque bueno, los pilotes, se eso, los construye con pilotes más que pilotes. nada. Sí.
Bueno, y después incorporamos a la charla de todos estos aspectos técnicos que por ahí marean un poco en abstracto, cómo nosotras terminamos interpretando ese sitio de ese programa y mostrarles el proyecto con el que terminamos el año pasado de cursar, que todavía le falta, así que hay algunas cosas que Sí. tenemos que seguir desarrollando, pero bueno, como para poner en ejemplo todas estas cuestiones que trabajamos y también mostrarles que por más de que la infraestructura suele ser un programa con muchas especificaciones y por ahí son datos un poco abrumadores o tenés que cumplir nada, con tantas exigencias. En el caso de la estación fluvial pueden ser interpretadas de distintas maneras y de hecho sucedió durante el año de cursado que terminamos todos con proyectos muy distintos, entonces nada, fue muy enriquecedor ver cómo cada uno después pudo reinterpretar más allá de todo esto Sí, el programa el de programa. diferentes maneras. Bueno, vos me vas a ir pasando luz. Y me parece que Sí, ¿qué es llega lo que? con delay Ah, porque ah, no se ve, no, pero ahí yo ya lo... está. Ah, sí. A mí no se me pasó todavía. Va así ahí. Ahora sí, Ahí, ahí se pasó. ok. Bueno, yo con mi compañera trabajamos dentro de los hilos, que son los que mostramos al principio de la charla, los hilos que se ven desde nuestra facultad, como una refuncionalización de los mismos, porque nos interesaba trabajar con todo lo que conlleva la historia del puerto, los edificios, bueno, característicos, que en este caso es el silo elevador de granos, eh, y también seguir, digamos, como con el patrimonio de la ciudad, refuncionalizando los mismos, dándole otro valor. Y bueno, por eso decidimos trabajar la estación fluvial dentro de los silos y también refuncionalizar esto que era la parte del elevador de granos como la manga nuestra y estos galpones también que serían la parte nuestra de la estación local. Y por esta manga longitudinal también seguir con el recorrido de las personas para antes de embarcar a las diferentes naves. Bueno, acá un poco bueno, no se me borra, ahí está, va con delay también, que se me borran los dibujos. Bueno, acá la imagen general de un poco esto que venía contando. Esta sería nuestra manga longitudinal que hacen recorrido las personas para ir ingresando a los diferentes embarcaciones. Y arriba dejar también un paseo o como mirador hacia todo esto, el paisaje ribereño. Por este lado, a la derecha tenemos bueno, no importa, Ay, el perdón. puerto de no, no pasa nada, el puerto de la música, que era el proyecto que mostramos al principio, que teníamos como dato, y bueno, en la imagen de los hilos, la parte que se ve más oscura, que bueno, como los hilos son cerrados por sí mismos, tenemos toda la parte de la estación nacional e internacional y arriba toda la parte blanca más como faro iluminado, tenemos la parte más de programa complementario, como por ser restaurante, sala de exposiciones, museo, etc. A ver si querés pasar. Bueno, acá tenemos un esquema de programa, como comentaba hace un rato. Dentro dentro de los hilos dejamos digamos, la mitad de la batería de silos como en la estación fluvial y la otra mitad más, digamos, abierta todo el tiempo, por decirlo así, porque
llega un momento que la parte de estación local, de estación fluvial como programa específico no tiene la cantidad de personas que tiene como cuando llega o cuando embarca o desembarca una nave. Entonces acá tenemos en la planta baja el check-in y bueno, el retiro de equipaje para el desembarque. Y cuando vos ya pasás por la parte de los controles, de la otra batería de silo tenemos los escáneres, los puestos de control y subiendo por toda unas rampas por dentro del hall central, llegamos a la sala de embarque y del otro lado tenemos bueno, las salas de exposiciones y arriba tendríamos un museo y restaurante. Y en el corte en el corte de abajo podemos ver que pasaría por el hall central. Tenemos un ingreso también desde el lado izquierdo, directamente a la parte de arriba, que sería la parte que está abierta en todo momento del día. Y acá se ve el puente o la manga de embarque, y esta sería el porte transversal de la manga longitudinal. Bueno, ahí pasa Luz si querés, yo estoy intentando borrar. Ahí. Bueno, acá un poco la planta baja. Queríamos marcar la modulación digamos, esta grilla tan modulada porque fuimos sacando las medidas de los hilos originarios. Bueno, acá tendríamos el ingreso, toda esta parte es el hall central. Acá están los puestos de check-in. Esta planta también se ve el retiro de equipaje que está un nivel más arriba. Acá todas bueno, pasarías para este lado, todos los puestos de escáner escáneres para después pasar a la planta siguiente de controles migratorios y acá teniendo en cuenta todos los metros que necesitas para la espera de personas y en la fila para esperando al pasar al puesto de control. Y por acá tendríamos en los galpones, o sea, saliendo por el exterior, acá tendríamos la estación local con sus puestos de informe, locales también comerciales, los baños y la sala de espera, pero esto como una parte más abierta y de menor tiempo de espera que toda la parte de estación nacional e internacional. Y si se necesita para algún barco en algún momento, de embarcaciones nacionales, no tanto internacionales, poder acceder directamente desde planta baja, tener también la posibilidad de tener de este lado de los otros galpones, tener otros puestos de escáneres y una sala de espera para embarcaciones nacionales que en algún momento puedan acceder directamente desde planta baja a las distintas embarcaciones. Y por otro lado, como hablábamos también al principio, tener en cuenta todos los autos que van a ingresar a las naves. Entonces, por acá nosotros hacemos el ingreso de autos, los controles de los diferentes, los controles para el ingreso al buque de los autos y después por acá ingresar al barco. Pero todos estos metros nosotros los tomábamos como lineales para que los autos cuando estén parados tener lugar para esperar hasta embarcar. Y lo que a nosotras todavía nos quedó medio ahí sin terminar de ver es la parte que es una parte bastante importante, que es el área de carga y descarga y todo el área de servicio que se necesita para abastecer al barco, ya sea de combustible, de gastronomía y de todo lo que se necesite para los viajes más que nada de larga distancia, o los de buquebús, etcétera, que sería toda una parte que podría ser la que está pintada, digamos, la que está dibujada de blanco,
que es una parte privada. La realidad es que nosotras desde un principio pensábamos que toda esta parte podría ser pública y demás. Nosotras queríamos que sea abierta todo el tiempo, pero la realidad es que cuando el barco está preparado para embarcar a los pasajeros, esta es toda una parte que no podría ser de acceso a todo público, ese sería acceso restringido porque no, la realidad es que no son compatibles los usos de abierto público a todo este de área y descarga de, de provisiones para las embarcaciones. Bueno, ahora Lucy quiere subir. Bueno, acá eran un poco los esquemas de recorrido de las personas. Este es el recorrido de pasajeros internacionales, que bueno, como les decía hace un rato, acá teníamos el check-in, pasábamos para este lado, teníamos los controles de escáner, arriba migraciones y aduana, y por último, en la última planta, la sala de embarque. Después, este podría ser para nacional e internacional en el caso de que se necesite la manga para ingresar al barco. Acá tendríamos la manga y también se podría recorrer en este sentido. Este es el recorrido de pasajeros nacionales cuando sea posible acceder por planta baja, porque pasarían por el check-in, que siempre está en el mismo lugar, y acá podrían acceder para los galpones, donde tienen otros puestos de control, y la sala de espera para acceder directamente al barco. Y por último, el recorrido de pasajeros locales, que, bueno, ingresan por el hall del edificio. Tendrían acá todos los puestos de boletería, informes, las salas de espera y después acceder por este lado a las embarcaciones de menor escala o las embarcaciones de la estación local. Bueno, acá algunas imágenes que fueron las finales. Eso es lo que yo les decía, que este ingreso es el que puede ser que es el que esté abierto en todo momento, que es el que ingresa a toda la parte abierta o de examen de programa complementario que tiene la estación. Y acá un poco el paseo público debajo de la manga, que tiene como fondo el Puerto de la Música. Bueno, pasalo si querés. Y acá como para terminar un poco con nuestro proyecto, nosotras al trabajar dentro de los hilos nos parecía importante poder jugar también con cómo se iba a ver o cómo se iban a ver estos interiores y en donde sea posible, que en este caso estas imágenes interiores son de la sala de embarque, en qué lugares podíamos como jugar más con todo esto de espacialidades, porque la realidad es que estar adentro de los hilos es muy oscuro y son todos muros de hormigón. Y bueno, fue un poco el desafío nuestro también de ver cómo ir moldeando, por así decirlo, estos muros para que se generen lugares interesantes y en lugares donde podíamos romper más, que era en la parte superior por la estructura de los hilos, decidimos dejar la sala de embarque, que era un lugar o sea, un lugar de estar más tiempo. Así que bueno, fuimos jugando un poco con eso. Pero bueno, eso sería todo. Ahí. Bueno, y nosotras con mi compañera trabajamos este nuevo nodo fluvial eh, con mucho interés en la cuestión de cómo intervenir un lugar que tuvo tanta historia y al mismo tiempo tanta potencialidad, con esto que decíamos antes que nuestro río no es tan habitado como quisiéramos, más que nada en cuanto a lo público, porque bueno, con una lancha privada es mucho más fácil de acceder, pero nos interesaba que este proyecto, además de una estación que te permita atravesarlo, recorrerlo y habitarlo estando en el agua, que sea un punto de interés, de identidad de la ciudad y que no olvidara un poco la historia de lo que había antes. A nivel master plan, nosotras decidimos dejar también estos hilos que son los que las chicas trabajaron,
como preexistencia y propusimos un uso comercial y algún mirador en todo lo que es la estructura del elevador de granos que ellas utilizan como manga. Después propusimos un mercado para vender más que nada productos relacionados con el río, más que nada gastronómico. Y después generamos una plataforma que condensa todo lo que tiene que ver con las embarcaciones y con el transporte, recibe la parada del monorriel, que es la que conecta con los otros medios de transporte. Es donde está la estación fluvial y también tiene un museo que la idea es que represente toda la historia del puerto y también un poco la cuestión más natural de lo que es la isla y los humedales para nosotros, y que a partir de eso también pueda llegar más gente a conocer todo esto. De hecho, nosotras propusimos el tema del crucero fluvial como una cuestión más turística. Todos los demás transportes tienen que ver con el traslado y no tanto el habitar el río. Y este crucero es similar a lo que pasa en el río Nilo, por ejemplo, pero bueno, no hay muchos lugares en donde haya cruceros por el agua fluvial. Y después también dejamos algunos edificios existentes que transformamos en la escuela de prefectura, que también puede utilizar esta caleta para practicar las maniobras, eh, que eso está ubicado donde salía el puerto de la música y también lo tuvimos que reubicar porque esto hoy en día no existe. Esta sería la planta general. No sé por qué tarda tanto en pasar. Acá hay una imagen que es un poco más fácil de comprenderlo. Esta caleta que se da en esta parte del terreno ya existe. Acá es todo este muro que nosotras comentábamos antes que fue construido y que fue terreno ganado. Esta es una avenida súper importante de la ciudad, que es el remate de circunvalación y que a partir de acá se llega al centro de la ciudad. Entonces, también tenía que ver con cómo darle vida a todo esto que iba a pasar entre una avenida de una escala tan grande y, y este punto importante para el transporte a partir de acá, llegar y alcanzar tantos lugares que toca el río Paraná. De este lado aprovechamos este remanso que se genera por la caleta para poder ubicar las naves de menor escala y contra el río propiamente dicho, con su flujo natural, las naves de mayor escala. Ay, no me pasa si estoy dibujando. Acá hay un esquema de cómo fuimos dividiendo un poco el programa volumétricamente. La sala de embarque, la estación fluvial nacional e internacional se encuentra sobre el río. La sala de embarque es el nivel de la planta del primer piso y en planta baja está lo que es la sala de desembarque y todo esto que está abrazando ese cuadrado negro más oscuro es todo el espacio de servicio y circulación vehicular que abastece a las naves cuando se encuentran estacionadas, donde ahora está el texto. Y esta calle es lo que prolonga la distancia de la manga para poder tener un acceso a los barcos más próximo, porque nosotras nos ubicamos bien sobre el borde del terreno. Esta fue luego nuestra reinterpretación de ese diagrama de flujos que veíamos al principio más dividido y cómo pudimos ir acomodándolo para ordenar estos espacios. Lo que nosotras decidimos fue trabajar en base a las escalas de las naves y no tanto del alcance nacional o internacional. Los controles policiales se hacen para todas las naves para poder acceder a cualquier vehículo. Entonces lo que nosotras proponemos es que si en ese momento se está accediendo a un vehículo que va a salir del país, se agrega en los puestitos de control que están previstos personas que puedan hacer el control de migraciones y aduana, y si eso no es necesario, los puestitos están cerrados y la gente pasa directamente a la sala de embarque. En planta, el círculo representa como este condensador de todo lo que está pasando acá adentro, y nuestra idea un poco conceptual era que dentro de ese círculo vos puedas salir despedido para cualquier lado, definiendo distintos tipos de flujos y de gente que iba a llegar a este proyecto con distintos objetivos.
En este lado lo que está pintado de marrón es todo un espacio de servicio y de soporte a lo que es la estación local, a estos muelles más pequeños que también tienen un sistema de flotación para poder ir regulando el tema del nivel del agua. Y bueno, acá estarían algunos locales comerciales, también proponemos que haya eh, algún servicio de taxis, el ascenso y descenso de pasajeros, pero bueno, este recorrido es peatonal. Luego tenemos toda la parte de la estación propiamente dicha, que en planta baja es restringida. Esta es salida de desembarque, pero no es ingreso. Entonces, la única forma de poder acceder es si trabajas adentro de la estación o a partir de tu vehículo, que es en estos puestitos de control vehicular para luego hacer todo el trayecto lineal por acá y subir a la nave. El ingreso desde esta avenida principal está por acá y se va separando y siendo una cuestión que podés circular alrededor de todo, pero direccionándote a partir de cuál es tu objetivo y hacia dónde estás yendo. El estacionamiento que proponemos es más grande de lo que necesita la estación porque contemplamos el hecho de que haya gente que venga al museo o al restaurante o que venga y deje el auto pero se tome el monorriel para irse al aeropuerto, por ejemplo. Entonces lo sobredimensionamos con ese propósito. Si pasa la diapositiva. Ay, pasó todo de golpe. Esta es la planta alta que sigue estando debajo de esta plataforma. Dentro del museo esto es como un entrepiso, pero es donde se da el check-in y está la boletería, el informe, y luego se cruza este puente en donde ya haces, o sea, dejas tu equipaje y acá está todo el espacio de controles, atravesás y esto es toda la sala de preembarque que luego te lleva a lo que es la manga eh, y tiene este recorrido horizontal que las chicas tenían. O sea, las chicas tienen todo lo que tiene que ver con el cubrir los niveles antes y lo horizontal después, y nosotras tenemos el desarrollo horizontal sobre el edificio y luego esta llegada más puntual hacia los barcos, pero que puede tener un movimiento más flexible, porque bueno, esas mangas tienen rótulas que lo permiten también en el sentido horizontal. Está re pesado. Acá hay dos cortes de cómo es la relación con el río abierto. Esta es la cuestión que les contábamos del muro de contención. Esta es la distancia que nos genera la manga, que la veíamos también en el esquema, y nosotras decidimos dejarla abierta y que el agua pueda penetrar en ese espacio y que pueda también ser una cuestión interesante desde arriba para poder observar cómo todo ese espacio técnico que muchas veces se esconde eh, sea un lugar para poder estar y para poder disfrutarlo de otra forma. Y este es el corte en relación a los muelles para embarcaciones más pequeñas, que es una relación mucho más directa, o sea, es peatonal y no tenés toda esta cuestión de los controles y de la seguridad que hablábamos antes. Estas son algunas imágenes. Esto es arriba de la plataforma, desde la llegada y la parada del monorriel y de la entrada y el ingreso del museo que se desarrolla hacia arriba y que tiene toda una rampa perimetral con algunos espacios específicos que enmarcan el paisaje y que arriba de todo es un mirador y anfiteatro. Y esto es como el protagonista un poco y el llamador de este proyecto, que es la espacialidad del cilindro que luego te va direccionando dependiendo de cuál es tu objetivo en el edificio, digamos. Así que bueno, eso es todo lo que tenemos para compartirles. A ver, que quiero volver al Zoom. Ahí está. Ahí está. No sé si tienen algunas preguntas o algo. Luisa, volvé por favor a la diapo donde están los recorridos locales en la hipótesis de desarrollar la hidrovía para el transporte de pasajeros.
que esto es significativo porque es identitario a la ubicación y a la génesis de Rosario mismo, que en contrapunto a lo que se vino desarrollando en los últimos 200 años, era un tránsito de mercancías y de productos de materia prima. En la política del país durante 150 años de ser una política agroexportadora. Perdónale, no escuché Ahora, cuál diapositiva me habías dicho, se me cortó. la que venía después del programa, no, antes del programa, en el recorrido El regional, recorrido que hacen. sí, que Está, hace exactamente, para poder para dimensionar el profundizar. alcance interescalar que tiene esta estación fluvial en Estoy yendo Rosario. muy lento, perdón, pero no me Sí, está dejas hacer bien. eso. No, si por ahí salís de PowerPoint y lo buscas directamente por diapositiva, Acá ahora está. Y después. anterior a esto, ¿Esta? Esa. exactamente. Ujú. Esto es muy, quizás alguno de ustedes puede seguir señalizándolo, pero entendiendo, digamos, que el carácter del taller transversal es justamente generar una simbiosis también regional y un entendimiento mejor del territorio para los cordobeses, ponerlos en situación con referencia a Rosario y su relación metropolitana. Eh, en, en el, en el plano de la izquierda figura la localización de lo que es la nueva estación fluvial. Básicamente tenemos tres localizaciones en el caso de estudio que vamos a desarrollar ahora en el taller 9, pero el punto equidistante es donde justamente está figura ahora en este plano. Entonces, hacia arriba, que vendría a ser el norte, la cabecera termina siendo Puerto General San Martín, porque Puerto General San Martín es la terminal más grande exportadora de granos que tiene el país. Entonces, Puerto General San Martín es un punto de afluencia que convoca, no solamente por el hecho del tránsito del tránsito de cargas por la hidrovía, sino también terrestre en la confluencia de todo lo que tiene que llegar al puerto para luego migrar al exterior. Entonces, San Lorenzo es otro, Funes. Esto permitiría entender de una opción a lo que es el tránsito vehicular eh, por colectivo interurbano, por ómnibus interurbanos, que se da a lo largo de toda la ruta 11, que es la que conecta justamente de norte a sur las distintas ciudades ribereñas. Y este cordón, que prácticamente no tiene, no se corta nunca, son ciudades que se van concatenando, formando en realidad todo un frente urbano ribereño continuo, desde, prácticamente desde Galvez, que ahí faltaría que esté señalizado también, que está entre Rosario y Pueblo Ester hacia el sur, que podría ser perfectamente otra estación, y hay también terminales muy significativas de gran escala en ese sector, entre lo que es la nueva estación fluvial y Pueblo Ester, la oportunidad de generar una movilidad mucho más sustentable, interurbana, aprovechando la hidrovía como canal de transporte público de personas. Y de esa manera alivianar la ruta 11. Esto es una hipótesis que viene manejando la planificación de la ciudad hace varios años ya, diría a partir del plan director, que fue el del año 67, como anunciaron las chicas,
y desde el 67, que es realmente la reconversión en la planificación urbana de la ciudad, entendiendo también la reconversión de la vieja infraestructura ferroportuaria, una oportunidad de entender a la hidrovía no solamente como un canal de transporte de cargas, sino un condensador de movilidad interurbana de pasajeros. Es por eso que siempre Luisa y Donatella explicaban esta relación interescalar de mover el público a nivel de muelle, significaría todo este transporte de personas a nivel interurbano, de alcance interurbano, y la escala nacional e internacional con los ferries y los cruceros fluviales. Hay que entender que el crucero fluvial no es justamente un crucero marítimo, y eso es súper interesante porque no tenemos antecedentes, al menos en Sudamérica, de este tipo de oportunidad, de concretar este tipo de oportunidades. Me parecía bien la analogía que hacía Luisa con referencia a los cruceros por el Nilo. Entonces, y de esa manera, el carácter integrador que tiene la hidrovía en su sentido regional, porque esto permitiría llegar hasta Paraguay. Con Cristian hablábamos justamente de los antecedentes históricos, los recorridos trazados ya en este sentido, y bueno, esto sería instrumentarlos y ponerlos en la agenda para un programa que, como les gusta a los funcionarios, poner fechas, una Rosario 2050, ¿no? Entendiendo que la evolución en cuanto en el tiempo significa un progreso, y ese progreso también la tecnología incide, sobre todo a partir justamente de todas las transformaciones que se dieron en los últimos 20 años, a entender la integralidad territorial y de esa manera la oportunidad de Rosario en la geopolítica de la región. Siempre se la pensó desde la ruta bioceánica por el traslado justamente de cargas, pero esa lógica que es este-oeste se le opone ahora, pero en un sentido no de oposición restrictiva, sino de oposición en el sentido direccional, pero de sumatoria en relación al desarrollo, el eje norte-sur, que tiene que ver justamente con el tránsito fluvial, y en ese tránsito fluvial el de las personas. En, en el plano de la derecha se concreta esta hipótesis para el desarrollo se visualiza el desarrollo del crucero fluvial hasta Asunción. Esto permitiría también una condición que está apuntada por las barcazas, que es de carga, ¿no? Obviamente que estas rutas sí están transitadas, y son transitadas a través de las barcazas, que son otro tipo de embarcaciones. Luisa siempre decía estacionar, a mí me gusta más ser más propio, más, ¿cómo se llama? Específico, es decir, amarrar, ¿no? Entonces las embarcaciones amarran, los coches estacionan. Ahí está nuestra condición terrestre todavía de pisar poco, en realidad que no se puede pisar, sino que uno se empapa con el agua y con el humedal. Y bueno, y entender, por una cuestión también de jurisprudencia, que la costa donde está la artificialidad a partir de la intervención del hombre, que es la ciudad, es Santa Fe. Y el frente, todo el humedal, es Entre Ríos. Con lo cual hay una participación de dos provincias en donde el río, más que unir, ha separado, porque toda la infraestructura ha estado desde el lado de Santa Fe,
y nada desde el lado de Entre Ríos. Con lo cual la conservación implicaría justamente poder mantener ese carácter natural de los 50 kilómetros que tiene de extensión en su ancho el humedal. A 50 kilómetros está la primera ciudad entrerriana, que es Victoria. Realmente hay un conflicto bastante significativo en la conservación del humedal, pero propiciando también el hecho de llegar a poder recorrerlo por sus afluentes, que es un recorrido justamente por la hidrovía y sus canales, permitiría una mayor conciencia y no llegar con el automóvil, porque por las bajantes, y ahora hay el puente Rosario-Victoria, se está invadiendo de manera vehicular justamente el humedal, con acciones que no están reglamentadas o Ale, acciones que Ale, atentan contra la normativa. ahí un segundo, Ale. Sí. ahí, sí. Simplemente para dar un marco en función y complementar lo que estás expresando, y que tiene que ver con la idea del taller transversal, es entender perfectamente cómo ciertos proyectos de escalas territoriales, geográficas, como el corredor bioceánico que pasa por el sector, la zona centro, que en realidad pasa de Porto Alegre, la provincia de Santa Fe, Córdoba, San Juan y Chile, conectando Atlántico con Pacífico. En este punto es lo que vos decías, la lógica perpendicular a ese corredor bioceánico, pero que complementa y lo hace mucho más potente. O sea, la condición del ejercicio tiene esa escala geográfica territorial, pero también tiene, y aprovecho para felicitar a los dos equipos de las futuras arquitectas, entiendo que expusieron hoy, felicitarlo por dos cosas. Primero, por el trabajo exhaustivo y con mucho detalle de proyectos que son complejos. Y hago esta salvedad, no hay forma de llegar y arribar a un buen proyecto si no nos partimos de la cuestión del manejo de los elementos que son duros en el proyecto. Y más cuando son formas o arquitecturas, que son, siempre hablábamos de la cuestión maquínica, muy sistémicas y que manejan tiempos, escalas, formas que no los tenemos naturalizados, esto que hablábamos, cómo se amarran las naves, las distancias, la relación con el nivel del pelo de agua, el tipo de nave, todos los procesos dinámicos de flujo de pasajeros, cuándo se concentran, cuándo se desconcentran, por dónde pasan. O sea, y la verdad que lo expresaron de manera extremadamente precisa, certera, y no puede ser más oportuno la clase de ambos equipos. Y bueno, gracias a Alejandro que pudo hacer el puente y vimos el hueco en un día de paro, tener una clase que me parece que a todo el mundo le adelanta y clarifica absolutamente las condiciones con que tiene que estar expresado el trabajo, ¿no? Y ahí, insisto en esto, hay una condición técnica que tiene que ser precisa. O sea, si no dominamos esta condición técnica, que tiene que ver con los diagramas, con los flujos, con los tamaños, las escalas de la mirada, como esta escala territorial, que hay que entender esa escala territorial, que no significa que vamos a actuar en esa escala, pero sí estamos generando un proyecto que es parte de ese sistema. Y en la parte se ve el todo. O sea, en los buenos proyectos, en la parte mínima, en estos 8.000, 10.000 metros cuadrados, se ve esa escala geográfica comprendida de alguna manera. Simplemente eso. Nuevamente agradecidos a los equipos. Cristian, sí, por eso mismo esta clase lo que tiene que, esta clase es, o esta charla es complementaria a las otras tres que están condensadas en la presentación y compartidas por YouTube y también en, en el otro archivo, bueno, ahora no recuerdo, pero estaba básicamente en YouTube, porque permite justamente extender la última fase de la presentación, que fue el programa, la estación fluvial caso de estudio programa, con referencia a lo que vos decís, a los datos duros. Aclarar que el programa que presenta, porque después este PowerPoint va a ser compartido también, o ya está subido por el Drive que tenemos en común con los docentes para poder ser compartido luego con los extensivos a los alumnos, a las alumnas, el hecho de que este programa
que exponieron Luisa y Donatella hoy, es el programa que ellos desarrollaron el año pasado. Nosotros hicimos unos pequeños ajustes y el programa con el cual vamos a trabajar en común es el que está compartido en el Drive con el grupo docente. No confundir, porque puede haber ciertas diferencias que tienen que ver con las superficies, no tienen que ver básicamente con esta organización que tiene de 3 terminales local, 3 terminales en una o 3 terminales separadas, ¿no? La estación es una sola, puede tener 3 terminales, o la estación que tiene 3 terminales puede estar condensada en una misma a través de un hall que luego reparta a los 3 sectores, que es el local, que es el nacional y que es el internacional. La embarcación que faltaba, con esto quiero concluir, Donatella o Luisa, si de vuelta ponen los gráficos de las 4 embarcaciones, exactamente. Acá. La que está faltando para poder visualizarla es la escala que tienen las embarcaciones que el Estado inauguró en el primer gobierno de Perón para los parques nacionales en el sur, que son las lanchas que permitían hacer los recorridos turísticos por los lagos del sur, básicamente el Nahuel Huapi y el lago Lácar, o el Parque Nacional Los Alerces, pero que ese mismo tipo de embarcación, no, el mismo modelo de embarcación fue el que hizo el recorrido, que todavía está, hacía el recorrido Rosario-Victoria cuando no estaba el puente, porque era la ruta más accesible para conectarse con la ciudad de Victoria. Si no, tenías que ir por Santa Fe y por Paraná. Fíjense la locura por el hecho de no pensar la infraestructura desde una escala territorial, ¿no? Y estar condensado en la lupa exclusivamente en Buenos Aires. Entonces, esa es la embarcación que está faltando para que ustedes puedan dimensionar. Pero como esa embarcación figura, si ustedes la googlean en la documentación, Google es un océano donde inabarcable, si uno se pone a bucear en él, lo van a encontrar. Y estas son las 4 tipos de modalidades que nosotros con las que vamos a trabajar. El ferry internacional, el crucero fluvial como nueva dinámica de turismo. El ferry internacional es de conexión, es de transporte de pasajeros, traslado de pasajeros. El crucero es turismo y el transporte nacional tiene que ver también con traslado y el transporte local, que es la embarcación que está faltando. De todas maneras, siempre pensemos... Alejandro, una Sí. cuestión, yo me parece, digo, porque seguramente cuando empecemos a manejar ya los principios, las estrategias de los distintos proyectos, escalas, etcétera, por los grupos, en los 3 sitios, van a salir dudas con el manejo, con los manejos técnicos precisos o de programa o de sitio. En vez de hacer ahora una rueda de preguntas, yo prefiero que se naturalicen la información y cuando la estén volcando en el proyecto, ahí cuando aparezcan las dudas, en todo caso, podemos llegar a hacer una suerte de charla Rosario-Córdoba para establecer, bueno, salvar las dudas y establecer algunos criterios en cuanto